Start game. ¡Hola! Desde Parkville en Victoria originamos Cancheros en Melbourne y sin más ni más, le doy la bienvenida a Juan Felipe Basto Trujillo que dice, el Basto dice. ¿Qué más, don Alfredo? ¿Y qué más a todos nuestros oyentes aquí de esto que es Cancheros en Melbourne? Hoy un episodio más. De paso, agradecerles a todos los que nos acompañaron y escucharon el primer episodio de esta tercera temporada. Ahí vamos creciendo de a poco y esa es la idea, que ir mostrando lo que vivimos más o menos aquí con los deportes en Australia, en Melbourne, que es la ciudad donde estamos, y también darle la bienvenida a todos los que lleguen por ahí nuevos. Gracias siempre por acompañarnos, por estar pendientes y estar también en nuestras redes sociales, que ahí les botamos casi siempre cositas, datos o mamadera de gallo, lo que sea, pero también es importante que ustedes se contacten, comuniquen con nosotros, para que parchemos, ahí con varios nos comunicamos en el interno o por comentarios, y eso es chévere, poder hablar con ustedes. Y el abrazo extendido a todos los que están pendientes. Y bueno, vamos a hacer la cuñita del otro podcast en el que ya ha salido la publicación, ¿no? Falta, bueno, sí. Es decir, ya salió el podcast. Ya salió el podcast, los invitamos a que se peguen ahí la pasadita y busquen en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Anchor, donde su plataforma de podcast, donde la favorita, busquen Mi Cuento en Melbourne. Ahí en el más reciente episodio vamos a aparecer nosotros ahí de sapitos, ahí contando historias, contando cómo empezamos este proyecto, también ya de un poco más de la experiencia que hemos vivido aquí en Melbourne. Un buen proyecto que pretende contar la historia de los latinos en español en esta ciudad hermosa y bonita que es Melbourne y que pretende antojarlos un poquito a quienes no están por acá. Y también pretende mostrarles un poco el mundo desde el punto de vista de los quienes vivimos cuando llegamos acá. Y pues tuvimos esa oportunidad de hablar con Caro Roa, que hace Mi Cuento en Melbourne, y le agradecemos y le mandamos un abrazo grande, que además esta semana va a estar de cumpleaños, entonces de una vez le mandamos el abrazo, el beso extendido, para que los cumpla muy feliz, un abrazo muy grande, y también pues a todos ustedes que estén pendientes y que quieran conocer un poco la historia, el background de los que hacemos Cancheros en Melbourne. Ahí está en el último episodio que ha salido en la cuenta de Mi Cuento en Melbourne. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Cómo le fue esta semana? Echemos ahí carreta un ratico. Un chismecito, una cosita. Sí, ¿no? Bien, mucho trabajo, la verdad. Cada vez incrementa más la vida laboral, se complica la cosa, y esta semana no va a ser la excepción. Vamos a trabajar bastante, entonces eso está bien. No, me toca manejar mejor mis tiempos porque de eso sí no sé nada. Si alguien tiene recomendaciones de cómo manejar mejor el tiempo, por favor, necesito buenas ayudas. Me encanta perder el tiempo. Pero ¿en qué sentido? Para que la gente lo vaya aconsejando ahí. Sí, no, pues yo siempre... ¿Un organizador, alguna cosa? Un organizador, ¿cómo hago para levantarme a tiempo, temprano? Y que aproveche también en la parte de la mañana, porque muchas veces yo trabajo solo en la noche. Avíseme, yo en la mañana paso y le toco a la puerta y lo levanto hasta que... Y luego vuelvo y me acuesto fresco. Eso es lo de menos. Levantarse temprano, eso sí tengo experiencia. Uy, sí, ¿no? Nomás es que diga y pum. ¿A qué hora es que sale a trabajar? Normalmente ahorita como a las 4:15 de la mañana, casi 4:30. Aquí no se viene de paseo, que no digan, se pasa bueno. Pero sí, toca ciertos sacrificios. A esas idas al estadio, de las que vamos a hablar más adelante, toca trabajar para pagar la entrada. Sí, de los temas de hoy, obviamente va a ser la ida al estadio, porque notamos que hay como piquiña, no sé, entendemos que mucha gente está como sorprendida de por qué estamos en esta ciudad yendo al estadio, que se ven tribunas con mucha gente sin tapabocas. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar. Cómo se vive el deporte en esta época de pandemia en esta parte del mundo, porque no se puede de la misma manera en donde la cosa está delicada. Y eso. Y quizás sí, por eso es que hay mucha gente que... esta semana se dio como el debate en varios programas radiales, que ¿cómo así que la gente por allá sin tapabocas, que hay aglomeraciones, que para los deportistas no sé qué? Aquí vamos a contar un poco de todo ese día a día que se vive y de cómo un país que ha sido o ha manejado bien el tema de pandemia puede darse, digamos, estos lujos, porque es un lujo. Yo lo llamo una libertad condicional. En cualquier momento, ahorita vamos a hablar de un ejemplo que está pasando por estos días en una ciudad aquí en Australia,
y que en cualquier momento pasa algo y otra vez encerrados y se acaba como esos beneficios de los beneficios que tanto se están asustando por allá en las otras partes del mundo. Exacto. Entonces, nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Cancheros en Melbourne. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Y bueno, vivencias. Ese también es en parte nuestro cambio, nuestra estructura espiritual en este podcast este año. Sí, si bien el análisis deportivo es importante, es chévere. También... Y para datos, vayan a Google. Sí, entonces, exacto, sí hay datos de Google. Y hay programas, eso es lo que hay para datos. Pero vivencias, esas sí no se las puede transmitir nadie más. O bueno, mucha gente puede transmitir experiencias, pero las nuestras solo las tenemos aquí en Cancheros en Melbourne, que estamos viviendo pues las idas al estadio. Y bueno, tendremos unas oportunidades bien chéveres de poder estar más de cerca del fútbol, cómo se vive aquí, porque está el chisme y está el cuento de que acá en Melbourne o en Australia en general, el fútbol es malo. Y la verdad es que sí, o sea, es que se juega muy mal fútbol, pero hay otro tipo de emociones. Pero sí, ya, pues yo con estos partidos y lo que vamos a ir contando en este episodio, pues le cambia a uno como la mentalidad. Ya no lo veo tan mal ni tanto la cosa, ya le cogí cariño y todo. Hasta le cogimos cariño en equipo, incluso. Y pues la experiencia obviamente fue paso a paso, porque bueno, nosotros aquí en Melbourne, como contamos en la temporada pasada, y a los que son nuevos también les iremos contando, esta ciudad vivió... Bueno, los que estuvieron aquí y escuchan, pues saben lo que nos tocó vivir como 3-4 meses encerrados de una manera diferente a como se vivió en el resto de ciudades en Australia. Veíamos lejos la luz al final del túnel, como se dice, porque salían muchos casos, fueron meses duros para todo el mundo, donde solo se podía salir prácticamente a lo básico. Entonces, tener ya como estas libertades y todas estas cosas de poder ir al estadio, restaurantes, incluso ya hay conciertos, discotecas, bares, todo, hace que uno lo valore más, ¿sí o no? Total. Es indudable que cuando nosotros vivimos esa cuarentena tan rigurosa, porque de verdad que sí lo fue, o sea, fueron no solamente no salir, sino que lo poco que dejaban salir también tenía restricciones de área, o sea, 5 kilómetros a la redonda, aunque es bastante. No, y que después nos dieron los 25 y nosotros, como que quería uno un poquito más, pero sabía que la situación estaba difícil. Claro, y es complicado, y es complicado desde lo mental, porque uno puede estar tranquilo en la casa, o sea, de verdad que si esto nos hubiera pasado en los años 20 hubiera sido otro nivel, otro cuento. De pronto tendríamos otras entretenciones, pero ahorita contamos con internet y afortunadamente con comida, con buen techo. Cuando nos tocó el segundo lockdown ya habían deportes, o sea, ya se estaban jugando ligas profesionales en otros países, podía uno decir, bueno, vamos a este partido. Exacto. Aquí se jugaron ligas profesionales de rugby, fútbol y fútbol de la AFL, entonces también como que lo hizo un poco más llevadero. Pero con todo y eso, es complicado saber que hay limitaciones. Sí. Que uno dice, quiero irme de paseo, no puedo. Que quiero ir a un restaurante, no puedo y no hay. Que quiero ir a visitar a mis amigos, tampoco se puede. Que quiero abrazar a la gente querida, tampoco se puede. Entonces, saber que no se pueden muchas cosas a las que veníamos acostumbrados es bastante complicado de entender. Y aunque se tiene todo lo básico, lo demás se daba por sentado. Y aunque suena obvio y evidente lo que estamos diciendo, es la antesala para poder valorar las idas al estadio que estamos teniendo ahorita. Que ahorita uno se siente que ese lockdown fue cuestión como pasajera, como de un momento, pero que puede volver. Claro, porque bueno, se da la cosa de que quizá uno de los aprendizajes y lo que echan en todas esas charlas motivacionales y eso de que hay que vivir el día como si fuera el último, no sé qué, más o menos lo vive uno así. Y por eso como que este año nos dimos a la tarea de que bueno, si hay partidos y podemos ir y nos da el tiempo, pues vamos al estadio a dar fútbol, disfrutemos de eso que nos gusta.
Estamos esperando que empiecen los otros deportes, el rugby, la AFL. Entonces cada vez que haya oportunidad vamos a ir y por eso hay que aprovechar eso, porque ahora está el caso que les decía de otra ciudad aquí en Australia, Perth, que está lejos dentro de la misma Australia. Es una de las ciudades más lejanas del mundo prácticamente. Sí, porque llegar a Perth es complejo, es ¿no? lejos ¿Toca llegar a Sydney primero o hay vuelos directos? No hay vuelos directos, pero igual es lejos dentro de Australia para que comprendan. Así se haya bien alejado. Porque estamos, digamos, en la zona este. En donde vuelos son de hora y media, 2 horas. Entre ciudades grandes, así. Hacia allá ya son, ¿qué? ¿4 horas? 4 horas. Casi como ir a Nueva Zelanda. Casi como ir a Nueva Zelanda. Y de hecho menos. Porque Nueva Zelanda a Sydney son 3 horas y media, más o menos. Por eso. Entonces, para que más o menos los que no están aquí en Australia tengan ese contexto. Y salió un solo caso. Sale un solo caso que no supieron de dónde, así, esos casos locales que llaman. Ahorita explicamos ese término. Y de una, allá dieron 5 días de lockdown. Así, enciérrense 5 días hasta no saber qué fue lo que pasó. De una hacen el registro de dónde la persona estuvo. Ya mandaron a todo el mundo a tomarse test. Entonces ese es como el mecanismo y todo lo que ha pasado en las diferentes ciudades. Entonces pasó en Perth, llevaban 10 meses sin tener casos, se revolucionó de una la ciudad, eso. Apenas son unos aprendices, aquí ya Melbourne sí sabe cómo es la vuelta. Pasó en Sydney, también lo mismo, empezaron a salir casos extraños se escapó del hotel, o sea, aquí están dejando entrar los australianos de los otros países del exterior, pero los envían a hoteles con cuarentena estricta y todo eso. Y en Sydney se dio el caso que empleados del hotel, creo que de cleaning fue, de un momento a otro, no se sabe cómo, alguno de ellos terminó infectado. Obviamente a estos hoteles, esta gente que viene del exterior, varios vienen infectados. Entonces eso los llaman como casos traídos del extranjero, no cuentan como local, casos locales. Y en Sydney pasó esto. Entonces salió este caso. Y ese ya es caso local porque ya fue alguien que no venía del extranjero y así, bueno, se alborotó, se alcanzó a subir como 70, 80 casos por día más o menos Sydney. Pero bueno, ya lo controlaron otra vez, pero pusieron otra vez restricciones fuertes. Se indignaron porque les tocó poner tapabocas, no estaban acostumbrados. Nosotros aquí llevamos ¿cuántos días más o menos? Ahorita de 0 casos locales, casi 25, 26, dependiendo, o sea, cuando escuchen hay casos activos, hay que decir, en ese momento hay casos activos, pero son casos identificados, controlados, en cuarentena, porque son de gente que llegó del Australian Open, de hecho, del Abierto de Australia. Que vienen de vuelos internacionales. Que vienen de vuelos internacionales y de una cuarentena. Se identificaron 2 casos, pero no fueron casos locales, que eso no alarma, porque lo que alarma es que no se identifique dónde está la persona infectada y esté por ahí repartiendo el virus. El famoso rastreo que hacen. El rastreo, exactamente. Entonces, que no vaya a ser ¿cómo es que le dicen? Un super spreader, que es como el super esparcidor del virus. Sí. Más o menos sería el asunto. Que eso fue lo que pasó cuando nos pusieron el segundo lockdown fuerte. O sea, había como 4 o 5 super spreaders Porque sí, de por sí en la primera ola, Australia completa controló todo y se liberaron restricciones. Y ahí fue donde salieron esos casos extraños. Y aquí en Melbourne desató toda la segunda ola que no pasó en el resto de ciudades. Y por eso nosotros tuvimos un proceso diferente. En Brisbane pasó lo mismo y ahorita pues digamos estamos en cierto confort en todas las ciudades grandes. Esperar a ver qué pasa en Perth, pero si no hablamos de toda Australia, estamos literalmente relajados. Sí, lo que es Australia y Nueva Zelanda se hicieron buenos manejos y Nueva Zelanda mucho mejor también por la cantidad de población y cantidad de vuelos que entran. También era más fácil de controlar. Le siguió Australia haciendo una muy buena labor. Como ciudadanos nos cuesta mucha crítica, mucha pelea, pero al fin y al cabo los resultados están y los resultados hablan por sí solos. A mí me critican que yo soy muy resultadista y pues aquí la muestro un botón. Entonces, sí, el proceso es difícil, el sacrificio nos tocó a todos, desde lo económico, desde el trabajo, desde no poder darse lujos, de no poder hacer muchas cosas, además de lo económico y de lo de los lujos, también de la parte social y afectiva y mental, también se hicieron muchos sacrificios y hoy día se goza de ciertas libertades que permiten el ingreso al estadio, que permiten el desarrollo del Australian Open, del Abierto de Australia, que arranca ya en una semana.
y que bueno, ya tiene logística andando en este momento. Ya se ve gente con escarapelas, ya se ve y se vive el Australian Open en esta ciudad, en la ciudad de Melbourne, en donde es tradicional llevar a cabo este evento mundial, y que por esta vez va a ser un evento que va a ser transmitido a nivel mundial con mucha asistencia a foro local, porque pues eso es lo que hay. Pero igual, por fin, como digamos, los australianos van a tener ese beneficio de poder asistir al evento, porque muchas veces se daba que venía mucha gente obviamente del exterior y eran los que compraban las boletas para ver estos torneos, este espectáculo. Ahora sí casi todo el público que va a estar es de aquí de la ciudad y se va a poder disfrutar como tal del evento. Bueno, el tema de hoy, lo que veníamos hablando, es la asistencia a los estadios o a los eventos con gran aglomeración, que es a lo que vamos. Si bien en Europa hubo países donde no los afectó tanto y digamos, por ejemplo Rusia fue uno de los primeros países que metió gente a los estadios, así, eso sí, son sin mente esos rusos. Hubo otros países pequeños donde también no se vieron tan afectados, seguían metiendo gente a los estadios, pero como tal, uno de los países que controló rápido el virus y fue pionero en esta cosa, tenemos que hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda controló rápido y fue uno de los primeros países donde, lo alcanzamos a hablar en su momento, metió 40,000 personas en un estadio, en el estadio de Auckland, para un partido de rugby cuando jugaban los All Blacks, o jugaban... ¿Eso fue en el Eden Park? En el Eden Park, o antes, no, eso fue mucho antes, que se jugaba el Super Rugby, que ahí fue donde empezaron los neozelandeses, que ya tenían todo controlado en ese momento, y como que le dijeron a Jacinta, que es la primera ministra allá, venga, déjenos ir al estadio, está todo controlado, no sé qué, y abrieron los estadios para este evento. Todo estuvo bien hasta como la última fecha del torneo, que aparecieron por ahí como 2 casos y de una restringió. Eso, aquí la diferencia, digamos, con Colombia, que es como el ejemplo más cercano del que escuchamos todos los días ejemplos. Si hubiera sido así como que en Colombia esperemos a ver qué pasa, no, en estos países es de una tajante, como decíamos ahorita de Perth. Aquí 1 o 2 casos es grave, esa es la diferencia, porque ya los veo allá criticando que aquí se abrieron estadios, qué irresponsables, o sea, desde allá diciendo que aquí qué irresponsabilidad, cuando aquí se ha trabajado bien, primero. Y segundo, cuando aparece un caso, ustedes vieran de verdad, esto se vuelve una alarma, no solamente por las autoridades, no solamente por gobierno. Y es que los noticieros son muy chistosos, emergencia, no sé qué. Emergencia, sí. A uno le parece exagerado porque, pues, ¿de dónde venimos? Obviamente, o sea, ya hay 200 casos, ya todavía tranquilos, relajados. Aquí 200 casos es ya un escándalo rotundo. Cuando aparece un caso ya es como que pierden la cabeza y de una vez todos háganse la prueba, quédense en casa, tapabocas, vuelven y reactivan, eso sí, paulatinamente los protocolos de seguridad. Entonces, aquí, por ejemplo, a pesar de que llevamos tantos días sin casos, se usa tapabocas. Sí, no tanto como antes, porque antes prácticamente uno salía de la casa tapabocas y se lo podía quitar hasta que volviera a la casa. Ya son más los espacios en donde no se requiere, pero aún así, transporte público, sitios cerrados. No podemos decir restaurantes porque restaurantes es imposible. Sí. Toca entrar, igual se quita el tapabocas. Pero cuando, digamos, uno va a pedir para llevar, uno lleva el tapabocas y ya, y se lo lleva. Pero si se sienta en la mesa, sí ya. Pero es que sí hay cosas como que me da risa, no sé. Pero son protocolos. Sí. Eso sirve. O sea, el protocolo sirve aunque parezca chistoso. Es lo que decimos. Porque, o sea, digamos, creo que todavía queda para ir al supermercado, exactamente, transporte público, no sé qué. Pero bueno, en los bares he visto estos días videos de discoteca ya donde la gente, todo el mundo pegado, cerrado. Filas en la ciudad, en el centro de la ciudad, filas de cuadras. Y yo veo que el sitio es súper pequeño. Entonces, ahí no sabemos, pero bueno. Digamos que para que no digan que pasó por si nada, ahí está la norma y la regla. A veces la hacen cumplir, a veces no. Y bueno, eso es lo que pasa. Bueno, ahorita les iremos contando bien. Y ya veremos cómo son los protocolos ya puntualmente en el de nuestras idas al estadio, exactamente. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne, Juan Felipe Basto Trujillo. Y en ese dilema que hablábamos de que el fútbol aquí, bueno, el fútbol soccer toca decirle, o el fútbol que conocemos en Latinoamérica, en Colombia, eso, el de nosotros. El fútbol, el verdadero fútbol, dicen. Teníamos la cosa de que, bien, yo también lo tenía,
en la cabeza porque había ido a un estadio, había tenido una experiencia de ir, digamos, a un derby, que aquí sí lo podemos llamar derby porque eran los dos equipos de la ciudad. Hace como año y medio fui a ver un Melbourne City contra un Melbourne Victory, que digamos eran los equipos en ese momento que estaban jugando la liga profesional. Y me quedó la cosa de que no fue un partido... que esperaba mucho más. Si bien que 1-1 me acuerdo. Y más que todo iba en ese momento a ver al japonés Honda, que era como la sensación por esos días del Melbourne Victory, el equipo de acá. Aquí lo llaman el equipo del pueblo. El otro, el Melbourne City, es uno de los equipos franquicia de la compañía de los dueños del Manchester City. Entonces es uno de estos. Y bueno, ese día salí aburrido porque no fue el gran espectáculo. Creo que el estadio también no ayudó porque ese partido fue en el que ahora conocemos, el Marvel Stadium, que es casi el estadio que queda en la City. Fue ahí al ladito la salida de la City del centro de la ciudad. Estadio bonito, me gusta. Sí, pero para fútbol, para el verdadero fútbol, no me pareció porque queda como muy lejos y se reparte la gente. En esas, bueno, obviamente no había restricción ni nada. Pero el ambiente se repartía mucho porque al ser tan grande el estadio tiene como capacidad casi de 60,000 personas y al no llenarse quedaba muchos espacios, entonces el ambiente no me sentí muy conectado a como estaba uno acostumbrado. Si bien en Colombia tampoco va tanta gente al estadio, ya sea por miedo, por los equipos que no llaman la atención, existe el concepto de barras bravas, entonces siempre metiendo presión, ese día que fui al estadio ahí, como que no, la gente sí bien gritaba por una otra cosa, pero dije, bueno, y este año, bueno, ya que nos quitaron las restricciones, y el año pasado que vimos unos partidos de un nuevo equipo que está saliendo, se llama el Western United, con un jugador que sobresale al resto de la liga, ya hablaremos de él, que Alfredo lo tiene bien referenciado y les va a hablar un poco de él, nos interesamos un poco más, dijimos, bueno, está ese jugador, pone a jugar al equipo, tiene cositas, aguanta, y nos interesamos por ese equipo, y ya este año con la oportunidad de poder ir al estadio, ya, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir 3 veces, Alfredo 2 veces, casi la tercera, pero por cosas de logística falló. Labores. Sí, pero creo que le pegamos al partido que era con los 9 goles, ya hablaremos ahorita de él. Y en estas 3 oportunidades, pues, creo que ha cambiado ese chip un poco, como que le cogimos, o por mi parte, le cogí ya el gustico de ir al estadio, con esas sensaciones de que sí se puede ver un fútbol decente, y aguanta bastante. Entonces, ¿por cuál empezamos? Bueno, a ver, yo quisiera como agregar, primero darle como un orden al asunto. Entonces, bueno, lo del ingreso al estadio, quisiera como agregarle a que nosotros decíamos acá viendo los partidos de rugby el año pasado en Nueva Zelanda, viendo a la gente, incluso los partidos del fútbol de acá, de Australia, de Melbourne, el Victoria, el AFL. No, las toca diferenciar. El footy. Sí, el fútbol de reglas australianas. Que así se llama. Por eso, entonces sí. Va a tocar el fútbol de reglas australianas verdadero y el fútbol de reglas australianas. y el soccer, que es el que nosotros tenemos, sí. Pero bueno, viendo esos partidos por televisión, que el torneo al final se tuvo que finalizar en Brisbane, en Sydney, en Perth, en Adelaide, y no se jugó ningún partido después de la pandemia acá en Melbourne. Y ver que allá sí había gente y había cosas, nosotros decíamos, uy, qué envidia, tal. Y ya lo estamos viviendo nosotros también, después de haber hecho semejante sacrificio y lo veíamos lejos. Y ya lo estamos disfrutando. Con la seguridad de que, bueno, no con la seguridad, pero sí con la conciencia de que puede que se nos acabe nuevamente. Entonces, hay que disfrutarlo al máximo. Ojalá que no se acabe y ojalá que la pandemia termine lo más pronto posible, no solo en esta parte del mundo, sino en todo el mundo, obviamente. Eso es lo ideal. Ahora, hablando ya puntualmente del fútbol australiano, del soccer, pues, de la A-League, de la Hyundai A-League, así se llama la liga profesional que no tiene descenso, solamente son 12 equipos, como para mencionar algunos, pero no sé si quisiera agregar algo, Juan. Bueno, que fue creada en el 2004, entonces ahí tenemos como un balance de cuán reciente es esta liga. Maneja 12 equipos, el actual campeón es el Sydney FC, que en estos momentos o por estos días... Y es bicampeón, ¿no? O sea, sí, 2 y veces creo que está seguidas. teniendo como una hegemonía, creo que sí. Más. Y eso es como la referencia, entonces apenas son 12 equipos sin descensos. Por eso a veces no suele ser tan atractiva. Y hay que recalcar otra cosa. Esta liga profesional es nueva, desde el 2004 nace
la A-League como tal, con su patrocinador Hyundai, Sí. pero no es la primera vez que hay liga profesional en Australia. Eso hay que aclararlo. Anteriormente existía liga profesional, pero eran otros equipos, habían otras dinámicas y según como la historia lo refiere, ojalá podamos tener un poco más de referencia. Por ahí Alejandro, un abrazo también del grande triatlón colombiano. Sí, ¿no? Y que sabe también aquí la historia del fútbol hay un australiano. montón de fútbol australiano y que nos ha dado pistas bacanas. Que termine el libro y lo llamamos aquí a hacer un episodio Claro, sobre el libro. yo quiero el libro también. Ese me lo quiero leer. Que es la historia del fútbol profesional en Australia, más o menos contada. Y ahí lo que refleja es que por gobierno había una preocupación en cuanto a la clasificación de los equipos, porque los equipos aquí, como todos, son por barrios, y los barrios aquí también se pueden clasificar de alguna manera por regiones del mundo. Entonces, digamos, barrio X generalmente es de asiáticos, Sí. barrio Y generalmente es de indios, del otro es de turcos, y el equipo profesional de esos era de esos lugares. Entonces, para prevenir como un poco la xenofobia y eso, pues se hizo esta profesionalización, dejando de lado y dejando por fuera a estos equipos como tan autóctonos de diferentes regiones del mundo. Digamos que palabras más, palabras menos, les hicieron boicot desde el gobierno para desarrollar una nueva liga que desde el 2004 apenas va remando. Entonces, Sí. por eso también se siente el atraso en cuanto al juego. Pero el adelanto que hay en infraestructura y en los equipos como tal como se manejan en su economía es mucho más avanzado incluso que en Colombia. Entonces es como curioso eso. Claro, si bien, por ejemplo, ahorita hablábamos del Western United, es un equipo que recién entra a esta liga, tiene apenas 1, 2, 3 años de estarla jugando, es tanto el potencial y quieren meterle fuerte a este equipo que a comparación de, por ejemplo, el Melbourne City y el Melbourne Victory, que juegan, digamos, como son estadios, será del estado o algo así, son estadios públicos, digamos, Sí. el Marvel y el Amy, el Western va a construir su propio estadio. Lo que Y va- ratifica su condición de club. Sí, y va a quedar un poco, bueno, digamos, guardando proporciones y las distancias y todo, parecido como, digamos, en Cali el América y el Cali con el Palma Seca, que el Palma Seca queda lejísimos de todo, o como digamos de Cali como tal, ya queda casi en Palmira. si no Queda en estoy Palma mal. Seca. Es que Eso. esa es otra de las confusiones. El estadio se llama el Estadio Deportivo Cali, que queda en Palma Seca. Eso. Pero todo lo conocemos como el Estadio de Palma Seca. Eso. Y aquí va a ser lo Y que mismo. queda Entonces llegando por ahí. está el centro de la ciudad, está entonces los estadios ahí cerca a la City, al centro de la ciudad, y este estadio va a quedar para las afueras, como más o menos como 30, 40 minutos del centro de la ciudad. Con la diferencia que hay 4 o 5 carriles para llegar allá, ¿no? Eso. En que- cambio, en Cali es 2 carrilitos y es el único para entrar y salir. Y que obviamente este equipo supo meterse donde era, porque ya sabía, bueno, el Melbourne City y el Melbourne Victory ya tienen como el público atrapado del centro de la ciudad, de los barrios aledaños, y este equipo por eso su nombre mismo, el Western United. Entonces aglomeró porque el West aquí es grandísimo y claro, cogió todo ese grupo de personas que son ahora los fanáticos, van a construir el estadio por ese sector, entonces por eso si bien es un equipo nuevo ya se le ve con bastante hinchada. Y además sí, o sea, como Y que atrae, le han le metido platica. meten plata, le meten publicidad. O sea, piensan en grande. Sí, se nota que han pensado en grande, traen un jugador que es referente, les falta, obvio, pero es de los equipos que se siente que tienen una filosofía de juego de fútbol y que no es solo físico y corra. Sí. Sí, también lo tienen, pero también tienen esa idea. Entonces, como decía Juan, 12 equipos, mencionémoslos para ver qué es lo que hay. Entonces están los de Brisbane Roar, los... Central Coast Mariners. Sí, los Mariners. ¿Que Sí. esos son de dónde? ¿Esos son de Sydney también? Sí, por ahí por los lados de New South Wales. Está el Los Western Sydney. Sydney. O sea, tienen el equipo Sí. de Western allá en Sydney, Sí. los Wanderers. El Sydney FC, que es como el que está campeón. mandando la parada. Los de Adelaide United. Sí, y El mete ma- gente al estadio, ¿no? También. Adelaide. Sí. Claro, se acuerda que cuando estuvimos... Contra el Victory. Contra el Victory estuvieron jugando de local y el estadio casi completo, repleto de gente. Tienen buena hinchada.
Está el MacArthur, que es otro equipo También de Sydney, Sí. de New South Wales. New South Wales es el estado, NSW, lo pueden referenciar así. El Perth Glory, equipo que está por estos días haciendo gira. Sí. Esa es otra cosa. Hay que resaltar que los equipos acá, hablando de fútbol en pandemia también, yendo al estadio en pandemia y ver el fútbol desde esta perspectiva, se cuadró el calendario para que los equipos salgan de visitante. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 equipos. Entonces, el Perth Glory, que es bien lejos, como ya dijimos, Perth es al otro lado del país. Entonces viene y ya tienen cuadrado el horario para enfrentarse a los 3 equipos de Melbourne. Y ya. Y van haciendo la gira y después van allá Y ahora todos los equipos después van, sí. Y así se va cuadrando. Algo así como se pensó quizá en Colombia por algún momento cuando querían reactivar la liga, quisieran por regiones o que cada un equipo, por ejemplo, que fuera al Eje Cafetero, jugara Pereira, Once Caldas Exacto. y Cali o algo así. Más o menos ese protocolo están aplicando acá. El Melbourne City, el Western United del que hablamos, el Wellington Phoenix, que tiene como característica que es el único equipo que no es de Australia, es de Nueva Zelanda, de Wellington, obviamente. De la ciudad. capital de Nueva Zelanda, que no es Auckland porque ahí para... Por si acaso. Sí. Y acá es Canberra, o Sí. Canberra, si no lo es queremos Sydney decir. ni Melbourne. Sí, no. El Melbourne Victory, conocido como el equipo del pueblo. Me sorprendió en este fin de semana que estuve en el estadio, porque bueno, si bien ya les hablé ahorita de esa vez que fui al estadio que era derbi, no lo sentí tan derbi, no sentí la hinchada tan fuerte. Esta vez el estadio ayudó porque ya se jugó, fue en el Amy Park, que es un estadio para fútbol, o bueno, diseño es rectangular. Sí, de hecho se llama el Estadio Rectangular de Melbourne, Y que con su nombre comercial es Amy Park. que obviamente ahí se siente el ambiente más por lo que la diferencia que les decía ahorita. El otro es el óvalo donde se juega cricket y footy, o bueno, reglas australianas, y queda uno muy lejos como de la cancha. En cambio este sí queda uno como se ve en los estadios europeos, ahí prácticamente pasa uno una valla y está en la cancha. Entonces por eso el ambiente, y al ser más cerrado, si hay gritería o cuando meten presión, se sentía más. Y este equipo, pues a diferencia de cuando fuimos a ver el Western United contra el Melbourne City, si bien los del City gritaban como que una cosa, en cambio el Victory, la hinchada sí mete presión. Si hay que chiflar al juez, si hay que hacerle barra o chiflar a un jugador, por ejemplo está Berisha, que es el delantero del Western United que había pasado por el Melbourne Victory, lo chiflaban. Ahí sí se sintió ese ambiente un poco suramericano. Sí, que eso es necesario y sí se está creando esa cultura de una barra respetuosa, con ruido y con la fiesta como debe ser. Y nos restaba mencionar al Newcastle Jets. Que también Newcastle es de New South Wales, es de New South Wales, sí, ¿sí? es más arriba de Sydney. Exactamente. Entonces, y por ahora, pues ahí como por mencionarles datos. Ni siquiera los equipos de Melbourne están asomados en las primeras. Está empezando. Está tomando forma porque entre 4 y 6 partidos se han jugado por cada equipo. sí. La mayoría han jugado 4 partidos. Sí, claro, por ejemplo, mire, el primero tiene 9 puntos y el noveno tiene 5 puntos, entonces con que gane un partido, digamos Claro. el Western, de una se trepa, o sea, está todavía muy pronto porque con que gane un partido se sube, pierde uno, se baja. Está arrancando y además ha sido así desorganizado, o sea, organizado dentro del desorden porque toca jugar así rápidamente. Entonces el Perth Glory se vino y se mandó de una vez como en semana y media 3 partidos. Sí. Pero bueno, ya me imagino la crítica en Colombia donde eso llegara a pasar. No, sí. Es que el desgaste, los jugadores, pobrecitos, no. No, aquí se está jugando y punto. Lo importante es jugar. Lo importante es que se mantiene el torneo y hay unos ejemplos bastante claros. Bueno, hablamos de ese primer partido. Tuvimos la oportunidad de asistir al Melbourne City contra el Western United. Era la primera vez en este año que íbamos al estadio. También estábamos con esa duda de cómo iba a ser el protocolo, cómo iba a ser lo de la gente. ¿Cómo la vio? Bien. Esa primera vez que fuimos. Chévere porque volvimos al Amy Park, que curiosamente para nosotros fue el último estadio al que fuimos, esa vez a ver rugby. Sí. Vimos a los Rebels de la ciudad de Melbourne y esa vez hubo caso de COVID sí. Allá en el estadio. O sea, fuimos al estadio y como a los 3 días nos llegó un mensaje, usted estuvo en el estadio en ese partido, ese día salió un caso de COVID,
cuando ahí en el correo decía dónde estaba la ubicación de la persona que salió contagiada, pues nosotros estábamos al otro lado del estadio, como que no hubo tanta preocupación, digamos, porque no estuvimos cerca, y cuando estuvimos dentro del estadio, estuvimos solo el grupo con el que íbamos, y así como entramos, salimos solo por ahí cuando fuimos a comprar una gaseosa o cerveza, del resto no más. Y bueno, esa como anécdota. Ahora volver al estadio fue la alegría de volver a ver la grama, de volver a ver la tribuna. Sí, los estadios no se llenan viendo fútbol, pero entra la cantidad de gente suficiente para que haga ruido, al menos. Sí. Y hay emoción, la gente se emociona con las jugadas que alcanzan a ver. Es un enfrentamiento que tiene un equipo que tiene un peso comercial muy fuerte, que es el Melbourne City, porque viene respaldado por el mismo grupo empresarial dueño del Manchester City, del New York City y todo lo que termine en City. No, mentira, no todo lo que termine en City, pero sí usan incluso el mismo uniforme, básicamente. Pues, creo que la diferencia es el patrocinador. Sí, un patrocinador, creo que en el patrocinador del pecho y el de... Creo que es Puma el de acá y el de allá es Nike, creo, algo así. Pero en los colores sí, es lo mismo. Entonces, tienen ese peso para... Sí. Y además la historia, ¿no? Y tiene hinchada. El Western United es un equipo nuevo que tiene el peso de posicionarse. Sí, y además porque tiene jugadores para respaldar esa categoría. Y pues para hacerse un nombre también, ¿no? Se habla del Melbourne Victory, el Melbourne City como el derby de la ciudad, pero el Western United también hace parte de la ciudad de Melbourne, de la parte west. Y bueno, es el equipo que nosotros seguimos, pero los otros también son bastante interesantes. Entonces, puntualmente en ese partido fue chévere la experiencia, fue brutal ver el partido. Y otro detalle para sacarle interés, el tema de las apuestas. Aquí las apuestas son... Aquí apuesta todo el mundo todo el tiempo por cualquier cosa. Sí, y ahí contemos también, bueno, como fuimos a los tres, entonces contemos también quiénes fueron o quiénes nos encontramos. Entonces, en este primer partido fue con Felipe, que es el que nos pone decentes. El barbero, como dijo el barbero, pelo. Cada mes y medio nos arregla ahí para no parecer indigentes. Y bueno, ¿quién? El otro muchacho que fue con nosotros. Sí. Que además hay que resaltar que, bueno, aquí viene la anécdota, que él contó que estaba apostando. Entonces, una de las apuestas no solamente es por resultados. Las apuestas también se dan porque uno puede apostar, por ejemplo, tiros de esquina, que fue ese caso. Entonces, que van a haber más de 10 tiros de esquina, fijo. Entonces, nuestro compañero amigo Daniel, que es realmente el amigo de nuestro barbero, entonces ahí hicimos parche, hicimos amistad. Ellos sí iban por el Melbourne City. No, pues yo no sé, iban por el que... Pero bueno, lo más importante era que hicieran más tiros de esquina. Y nos divertimos muchísimo porque hasta el último minuto fue el tiro de esquina número 11. Había apostado que tenían que haber en el partido... Más de 10. Más de 10 tiros de esquina para ganar la apuesta. Creo que no ha echado tampoco mucho, pero le metió esa emoción ahí. Claro, en nosotros momento. Que no ganábamos nada igual. Ahí estábamos pendientes de los tiros de esquina, los goles que estuvieron bien... Más o menos elaboración de juego. También hubo paquetismo, ¿para qué vamos a negarlo? Sí. Hubo un montón de... que uno dice cosas como... uy, no puede como ser. Que en otra liga no... Sí, ni siquiera en la colombiana diría uno que pasaría, pero... sí puede pasar. Podría en Colombia todo pasa. Sí, pero bueno. Pero lo bonito también de ver un estadio organizado, las entradas, cómo se hace el protocolo. Entonces se llega con máscara, con la tapabocas. Y ya dentro del estadio, la distribución casi siempre hay gente que ayuda ahí, como que no se sienten tan pegados, hay mucho espacio, siéntense. Y uno generalmente sí se sienta con su parche y alrededor no hay tanta gente por lo mismo, porque el aforo no es completo. Y la agilidad para el ingreso, porque si bien nosotros que veníamos de entrar en estadios en Colombia o sí, los que van mucho al estadio saben que tienen que irse casi 1 hora y media, 2 horas antes al estadio, que las filas, si no ha comprado la boleta, si no igual váyase temprano a hacer la fila porque acá que no lo requisen 2-3 veces. Bueno, diferentes situaciones se presentan. Aquí solo llega uno 15, 20 minutos antes por mucho, puede llegar uno hasta 5 minutos antes, igual pues se va a perder como la salida de los equipos, pero puede entrar tranquilamente.
Lo que hacen acá es que el estadio, pues, por ejemplo, el Amy Park, que es al que vamos, tiene como unas 8 entradas. Entonces, igual la boleta donde uno compró le dice a uno por cuál entrada. Y en esos protocolos, entonces tienen como ciertas barras o como que le marcan a uno el camino para que solo vaya por ahí. Entonces, uno solo sigue su mapita o algo así. Como llega, el track. eso. Como Y que- lo van separando uno todo el mundo. También ese protocolo se maneja por ese lado. Entonces le dicen vaya por aquí, vaya por allá. Dentro de, si no lleva tapabocas, porque por ejemplo yo en el último partido no llevaba, se me olvidó. Igual en la entrada hay gente que está repartiendo tapabocas. Entonces ahí uno llega, de los que revisan los bolsos y todo eso, pum, uno pide el tapabocas y se lo entregan. Entonces eso también ayuda un poco. Después que está uno adentro, bueno, se acomoda uno tal. Y ahí sí ya se puede uno quitar el tapabocas en la tribuna. Y ya hay un automatismo que es llegar cuando ya está uno sentado, pues uno que quiere las papitas, que quiere el perrito, que quiere la cervecita, la gaseosita, entonces, o ir al baño. Entonces esas zonas comunes, ya el automatismo dice, se pone el tapabocas. Y la mayoría de la gente se pone el tapabocas cuando va a ir a comprar sus cosas. No podemos decir que es que todo el mundo lo hace, Sí. pero sí la mayoría usa el tapabocas como para que referencien un poco, tengan un poco en la imaginación cómo es que funciona y cómo se ha manifestado esta situación en los diferentes eventos deportivos acá. Porque se dice, ay, que mire que toda la cantidad allá que sin tapabocas, pero es porque primero llevamos muchos días en cero y segundo, se están manejando protocolos. No crean que no, sí hay protocolos, sino que esos no los muestra la televisión y obviamente ustedes ya saben que los medios de comunicación no tienen tanto espacio para mostrar completo la información como Sí. debe ser. Otra cosa, bueno, digamos a la entrada de los baños también se entra por un lado y se sale por el otro, no como antes que uno tiene las dos entradas y uno podía entrar por cualquier lado, no. Otro de los Vaya, protocolos, sí. vaya por un lado y salga por el otro. Entonces Hay una entrada y hay una salida para el baño, no que para que no haya choque de sí, frente entre personas. Eso. Y así es más organizado y uno no se siente apeñuscado ni nada en ningún momento y entonces ahí podemos decir hay orden, hay organización, sino que esa parte si no se ve allá al baño pues sí, no llegan las cámaras, qué pena. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Están escuchando Cancheros en Melbourne. Alfredo Serrano Carreño. Para seguir nuestra ruta de partidos a los que hemos ido, fuimos a un, no sé, pueblito, municipio muy cercano a Melbourne, a 1 hora y media. ¿Cómo fue que dijo Alfredo? Digamos, para los que están en Bogotá. Sí, como ir a Chía, más o menos. Sí. O sea, como para entenderlo de esa manera, que uno sí. sale de Bogotá, va para Chía. En no es Bucaramanga, más lejos. como ir de Bucaramanga a Lebrija. A Más o eso menos sí, como pues ir de Bucaramanga. más lejos, pero digamos que equivalente, ¿no? Sí, Que uno en dice, el tiempo. es lejos. Pues, Es pero que- en tiempo sí es Es más. que, sí, para decirles, bueno, de aquí a allá son como 65, 70 kilómetros. La diferencia es que coge uno la autopista y son 100 kilómetros y en 35 minutos está uno allá. Sí. En cambio, a Lebrija son unos 35 y apenas son como unos 20, 25 kilómetros no más. Ahí está un poquito para que tengan. Pero sí, digamos, es ir a un pueblo cerca de la City o del centro de la ciudad de Melbourne. Allá fuimos a ver en condición de local Western United, que pues mientras el equipo no sea taquillero, allá Sí. juega de local el Western mientras les construyen el estadio contra el Perth Glory, ¿no? Contra el Perth Glory. Entonces sí, fue una buena experiencia porque conocimos un nuevo estadio, muy bonito además. Sí, hablemos de otra cosa creo importante para darles más a conocer de la experiencia, el precio de las entradas. Sí. Entonces, el primer partido nos costó $35 la entrada, australianos, $35 australianos, y quedamos como en una buena posición, digamos, para compararlo a los que nos escuchan desde Bucaramanga como en sombra general. En Bogotá sería como occidental alta, algo así. Por esos $35 queda uno ahí acomodado. Y en este segundo partido nos fuimos para el estadio de Geelong. ¿Qué pasa? Como lo decía ahorita Alfredo, cuando los equipos con el que enfrenta al Western United, que es el equipo que seguimos, no son tan taquilleros o no mueven tanta gente, botan promociones para que la gente vaya al estadio. Entonces votaron la promoción 2x1. Entonces, claro, compramos la entrada de 35, $37 que valía normalmente en una buena posición. Y ahorita les hablamos de la diferencia del estadio. Y nos salía la boleta apenas de $17,5. Entonces, también muy fácil para
para ir a esos partidos. No suele ser tan caro porque con otros amigos que hemos ido, o cuando uno les comenta el plan, que vienen en las redes sociales, uy, qué chimba, que hay que ir al estadio, no sé qué, pero es que es muy caro, no sé qué, pues depende. Porque también, digamos, si nosotros, porque nos gusta, digamos, sentarnos en una posición donde se pueda ver todo, como lo decía un amigo, así como se ve en el televisor, pagamos esa, pero igual hay precios más económicos. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucho estudiante colombiano, si presentan el carnet del colegio, les dan la boleta por concesión. Entonces, digamos, para que tengan referencia, las laterales, entonces las que están detrás de los arcos, normalmente valen $25. Sur y norte, Sur y norte, sí. eso. Y con concesión vienen saliendo como en $18 ahí. Entonces, el que quiere ir a ver fútbol, ahí más o menos son los precios para que tengan referenciados. También, ¿qué más se da? Entonces, por ejemplo, sigamos, esa de $25 es en la lateral. Pero digamos, si usted le mete $10 más, va a cambiar 180 grados la visión y todo lo que va a tener. Entonces, como que uno prefiere invertirle esos $10 de más, pero sabe uno que va a disfrutar como tal bien el partido. Así es. Y bueno, la experiencia también de poder tomarse una cerveza sin problema o un vino, que también se ofrece. Y buena, bueno, no buena comida, pero sí algún gordeito bacano que venden por ahí. Es lo más como tradicional, que aquí son como las fish and chips, que es algo que viene en la cultura inglesa. Pollito con papitas eso, también. Pollito con papitas, eso, lo que salga perro. Ahí. Incluso dentro, por ejemplo, del Marvel Stadium, que es otro de los estadios, tienen hasta McDonald's adentro, de marcas fuertes dentro del estadio que venden ahí sus productos. Y hablemos un poco del estadio de Girón, que fue grata sorpresa para nosotros. Lindo estadio con unas luminarias muy bonitas diseñadas, claramente, como imaginarse los estadios en Colombia tienen cuatro en cada esquina, las un grupo torres de luz. Torres de luz. Pues sí, se hace lo que puede. Estas son muy bonitas, el diseño es muy bonito y imponente, o sea, uno llega a la ciudad y ve eso y está bien bacano. Además, pues el estadio es para el equipo de los Cats de Geelong, que es el equipo de Fury, del equipo del fútbol de las reglas australianas, y el campo se adapta para que se pueda jugar fútbol, soccer también, y ahí entonces los dos equipos, o pues los dos deportes se pueden llevar a cabo, y me imagino que también le harán al cricket ahí. Sí, obvio. Con eso. Aunque bueno, con la temporada de soccer, no sé. Bueno, el caso es que el estadio es muy bonito, muy, digamos que no es pequeño, pensando que es un municipio que no es grande, que es ahí aledaño a Melbourne, pero el estadio es grande. El estadio tiene... No, sí, como su estructura, tenía su cosa. Desde afuera se veía así bien bonito, pero ya estando adentro también como que... Sí, se ve chévere. A diferencia, por ejemplo, del Marvel que les comentaba, del Marvel Stadium, que fue donde les dije ahorita que fui a ver el primer partido y que no me ha sentido como muy cómodo porque queda uno muy lejos. Este es, digamos, la misma cosa. Está el óvalo de cricket o de footy y en medio del óvalo hacen el rectángulo y jueguen. Y en este Geelong es lo mismo, pero las tribunas como que no quedan tan lejos de la cancha y se puede sentir también el ambiente del partido. Entonces aguanta bastante, me gustó chévere conocer este estadio y pues ahora quedamos con el pendiente de ir a ver un partido de fútbol y ver el ambiente de los Cats como tal en el estadio. Sí. Toca decirle a Andrew y a Alejandra que nos inviten a ver cómo... Claro, toca armar el parche con ellos a ver, porque ellos son fanáticos de los Cats y pues seguramente en alguno de esos partidos morirán por ir a ver a los Cats de Geelong, en Geelong, por supuesto, bacano. El actual subcampeón de la Liga AFL. Ese partido particularmente nos fue muy bien en cuestión de goles, de espectáculo. Se fue 5-4, ganó el Western United, un primer tiempo en donde iba ganando 1-0 el Western y luego ya para el segundo tiempo vino la tracalada de goles. Sí. Y eso se da porque son equipos que proponen juego, intentan, pero en la parte defensiva son un desastre. Son susceptibles a que en cualquier momento no tienen táctica, no saben pararse en el campo y pues cualquier contragolpe ya es fatal. Otra anécdota curiosa fue que no sé si la logística no se esperaba o no lo tenían preparado, que normalmente cuando el Western hace gol, botan pólvora. Sí, hace un gol y ¡pah! Sale un disparo de pólvora. Claro, y en el quinto gol
Ya no salió. Ya no salió pólvora, creo que se les acabó, no pensaron que se llegara a un quinto gol, fue muy chistoso porque No hay quinto malo, dicen. era el quinto porque iban 4-4 y era el quinto El de ganar. el de ganar, y como que todo el mundo muy emocionado y nosotros ahorita viene otra vez la pólvora y nunca pasó ni Nunca nada. pasó. O se dañó en ese momento de malas. No supimos qué Sí. pasó, pero bueno, al quinto gol no se dio. Y ahora, bueno, para ir cerrando el último partido, ya en este era donde hablábamos que Alfredo por cuestiones de logística no pudo asistir, yo sí tuve la oportunidad. Y, bueno, también el de Girón falta mencionar que por coincidencias de la vida nos encontramos con Alejandro. Ya los que escucharon la temporada anterior pudieron tenerlo muy, muy presente cuando nos colaboró hablando del Tour de Francia y de ciclismo, que sabe bastante, y con lo del triatlón. Y vio los estados que teníamos y nos dijo, no, que estaba en el estadio, que qué íbamos a hacer, y pues ahí hicimos como el tercer tiempo. Sí. Entonces, acabó el partido, nos encontramos y nos llevó a un restaurante que él conocía y bien chévere la vaina, pudimos compartir con él y la novia y después del partido emocionante que tuvimos, entonces ahí fue otro que también está muy pendiente de ir a los estadios y sigue bastante lo que es el fútbol australiano. Ahí queda esta cosa, bueno. Y ya fue el partido de, digamos, como el otro clásico de la ciudad, que fue Western United, el más reciente, contra el Melbourne Victory. Ahí, bueno, ya les decía, don Alfredo no fue, pero yo sí tuve la oportunidad y ya fue con otros amigos que, digamos, vieron que habíamos asistido a los otros dos encuentros y dijeron, aguanta ir, y digamos, Los antojamos. sí, y bacano eso de armar parchecito y echemos todos para el estadio. Entonces fue Sebastián, fue Jefferson, fue Juan David y fue un amigo de Juan David, que Juan David fue el que nos acompañó en el último episodio de El la año segunda pasado. temporada. Y ahí disfrutamos bien chévere el partido. Lo chistoso es que, por ejemplo, Juan David y el amigo, Juan David hincha del Medellín y el amigo también paisa hincha de Nacional. Ay, Sí. entonces claro, el uno iría por el Victory, que es, al menos tiene el azul Pues del no sé team, qué tanto, y el pues, otro el verde. pues de pronto el del verde, pero igual no, como no conocían tanto, no cogen aún tanto, creo que no han escogido equipo como tal. Entonces eso fue chévere. Mis otros dos amigos, Sebastián y Jefferson, también muy aficionados al fútbol, que esos sí son de Bucaramanga, también quedaron contentos con el partido. Si bien quedó 0-0, hubo 2 goles anulados al Western. El primer Por tiempo, VAR. sí, por VAR. Bueno, esta liga tiene VAR y también vivirlo desde dentro del estadio, como que hay pantallas en los laterales del estadio donde van pasando como las repeticiones y la señal que están pasando por televisión, pero cuando pasa algo así sale como un letrerito donde dice VAR, entonces que están analizando y sabe uno, entonces están también como ese suspenso, cosa que a mí no me gusta el VAR, ya lo he dicho varias veces, VAR como que le quita esa emoción al fútbol, pero ya eso es otra discusión que quizá volveremos a tomar cuando pase algo extraordinario con eso del VAR, pero esa es otra cosa. Entonces ya pudimos vivir también esa experiencia de ver un partido en vivo con VAR, donde si bien entonces en este celebré 2 goles, entonces hice la famosa la famosa Watson Rentería 2 veces, celebré y pum, anulado. Entonces me pasó 2 veces. El segundo gol anulado fue un golazo, pero por, digamos, una rodilla. Creo que fue como la rodilla ahí que la tenía medio adelantada. Lo anularon, pero el segundo tiempo estuvo muy bueno. Muchas ocasiones, para arriba, para abajo, y estuvo chévere. Y lo mismo, los mismos protocolos. Creo que fue más gente. Se vio el apoyo al Melbourne Victory, digamos, como el equipo del pueblo, el que más tiene tradición aquí. Se vio bastante la fuerza y esa hinchada como que sí se sintió más. Bueno, bacano esa experiencia siempre. Cada ida al estadio tiene su cosita Sí. y tiene su diferencia. Ahora el Western se va de gira, de visitante. Esperaremos al final de mes de febrero que Sí. ya vuelve a jugar acá. Yo también estoy esperando el derby de Melbourne. Pues el Victory contra el City. A ver, Sí, va a tocar ir a ver a cómo ver es si aguanta. Sí, a ver toca si aguanta darle ver otra oportunidad y el clásico. A ahí ver. sí vamos a lo tibios. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos A disfrutar Pero sin si me tensión. tocara escoger entre esos dos, iría por el Victory. Me gustó el ambiente del Victory. Yo también iría sin haber vivido la experiencia del ambiente del Victory, solo por filosofía. Sí. Pero si el partido es en el Amy, porque me pasa lo del Marvel y creo que ese día ellos pensaron que hacer el derby y como estaba en esa, lo que les decía, que estaba Honda, el japonés,
el City tenía también un buen combo, pensaron que iba a meter mucho más gente y por eso quizá mandaron ese partido en el Marvel, no sé si sea o no por esa razón, pero si es en el Amy puede ser más Ojalá, fuerte el porque ambiente. ellos, los dos, ese es el estadio Sí. local de los dos. O sea, que el Marvel Stadium se quede para el fútbol de las reglas australianas. Sí. Y ya, yo creo que es un muy buen resumen de lo que es el fútbol profesional australiano. Iremos también ahondando en otros temas del fútbol, cómo se vive en Australia, como desde la perspectiva como la vivimos, porque, pues sí, lo más fácil es decir, el fútbol de acá es malo, y de alguna manera lo es, pero tiene muchas cosas positivas, y muchas cosas de las cuales se tiene que aprender, y que se ve que va en crecimiento, que va mejorando en cuanto a hinchada, ingresos, y sobre todo la parte de marketing yo creo que la están manejando muy bien. Sí, exactamente. Bueno, creo que ese ha sido un medio resumen y medio les contamos la experiencia que hemos podido vivir en estas semanas de las idas al estadio. Esperamos que hayan disfrutado el episodio, que puedan compartirlo, nos ayuden por ahí a compartir, que nos comenten en las redes sociales. Ahí vamos subiendo igual contenido de lo que va pasando en la semana. Esperaremos a ver cuándo hacemos el episodio bien chévere del Australian Open. Esperemos a que ande un poquito a ver cómo se va dando el torneo. Y pues obviamente esperamos tener así invitado que nos pueda hablar con más, para explicar un poco más cosas de este deporte del tenis. Por ejemplo, de la diferencia entre las superficies, de alguien que lo haya vivido y toda esta cosa. Entonces iremos cuadrando eso también. Juan David. Sí, buscando invitados para otros deportes o personalidades por ahí, periodistas deportivos o alguna cosa. Ahí vamos mirando cómo seguimos dándole formita y bien chévere a esta tercera temporada, que vienen bastantes cosas. Así es, esta vez no tuvimos comida, pero tendremos también el gordeo, que es importante. Exactamente. Bueno, síganos en nuestras redes sociales en Podcast Cancheros en Melbourne o en Twitter, @cancherosau. O bueno, Podcast Cancheros en Melbourne nos buscan y ahí seguro nos encuentran con el logo de los baloncitos y las peloticas, los colorcitos rojos, azules, hace amarillos. falta ponerle la comida al logo. Sí. Va a tocar ponerle Sí. un taco, alguna cosa ahí Sí. para que mejore la cosa, una parma o lo que sea. Entonces, Un dondonazo. Un dondonazo. Un dondon es un restaurante aquí japonés, Sí. muy querido en esta casa. Así que sin más ni más, que les crezca.